Proyecto IDEA, al objeto de informar sobre el trabajo realizado y proyectos de la asociación, en especial el proyecto IDEA, hijos de afectados e hijos cuidadores. Los comparecientes son Alejandro Romero, presidente de la Asociación Ilógica, y Lorena Jiménez, trabajadora social de ASEM Aragón. Pues cuando ustedes quieran, tienen la palabra por un tiempo de 15 minutos. Hola, buenos días a todos. Me presento. Yo soy Lorena Jiménez, como ha dicho, y él es mi compañero Alejandro Romeo, y venimos de la Asociación Ilógica. Lo primero, dar las gracias a todos por la oportunidad de estar hoy aquí, de que nos conozcáis y que nos pongáis cara, nos escuchéis y entendáis los proyectos y el trabajo que hacemos por y para ayudar a mejorar este mundo y en especial nuestro entorno. Dar las gracias de forma especial a Pilimar Zamora, porque sin su interés y su ayuda no estaríamos aquí. Nos conocimos el día que aprobasteis la ley 5/2019, el 21 de marzo, de los derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, porque vinimos como público a las gradas, porque habíamos sido una de las asociaciones que había participado y había intentado incluir alguna cosa en la ley. En concreto, queríamos incluir la figura de los hijos de afectados, hijos cuidadores, que por desgracia no aparece, pero que sí que esperamos, deseamos, y por eso estamos aquí, para que en todas las ampliaciones y todo lo que vaya con la ley, pues que pueda aparecer. Ese mismo día, al bajar de las gradas, antes de la foto, nos cruzamos con ella y nos presentamos y nos instó a reunirnos. Y nos comentó que existía esta posibilidad. En concreto, buscamos visibilización, apoyo, reconocimiento y consejo para seguir trabajando y luchando por un mundo más justo para todos, buscando apoyos en todos vosotros. Y aunque hemos preparado un dossier de 64 hojas para que nos conocierais y que supieseis de dónde venimos, creemos que debemos de dar alguna pincelada. Ilógica nace en el año 2000 por un grupo de jóvenes que en ese momento hacía emprendimiento social. Y digo que hacía emprendimiento social porque en aquel momento no existía esa palabra, ni sabíamos cómo podíamos llamarlo, ni nosotros mismos, ni nuestras familias. De hecho, mis padres decían que hacíamos cosicas. Hasta que 9 años más tarde nos dieron un premio a nivel nacional al mejor proyecto de emprendimiento social, y al salir en los periódicos y en las noticias a nivel nacional, entonces ya hasta mis vecinos decían que hacíamos proyectos sociales. Esta historia, aunque divertida, es dura, porque cuesta que nos valoren, que nos apoyen, que apuesten por nuestro trabajo, y aún en la actualidad, a pesar de tener muchos premios, reconocimientos y un largo recorrido, cuesta que podamos trabajar día a día. Para que nos entendáis mejor, os contaremos que en la actualidad estamos coordinando y somos profesores de la Social Impact Academy, una academia de impacto social aquí en Aragón. Además, gran parte de nuestro trabajo se centra en actividades familiares y en reivindicar espacios familiares públicos y gratuitos, donde las familias puedan ir a crecer juntos, a realizar actividades, a conocer a otras familias, para crear redes sociales en las comunidades e iniciar programas de emprendimiento en familia. Deciros que desde 2007 somos escuela de tiempo libre homologada por el Gobierno de Aragón, con más de 800 jóvenes titulados a nuestras espaldas. Pero desde hace algunos años hemos decidido no hacer cursos de monitor, porque creemos que hay que darle una vuelta a esa formación. Nuestros ingresos en los últimos años vienen básicamente de quienes nos contratan para realizar actividades y espectáculos artísticos y familiares. Hemos visto que realizando un buen trabajo, cuidado y profesional, es una forma de llevar la cultura y la formación de calidad a niños y sus familias. Por último, decir que dentro de nuestro trabajo también realizamos proyectos de diseño propio que fomentan la participación vecinal, el emprendimiento y las relaciones sociales de la comunidad, intentando sacar siempre la mejor versión de todo el que se cruza con nosotros. Pero a pesar de tener buenas ideas, proyectos, ser profesionales y estar preparados académica y profesionalmente, la realidad es que nos cuesta tener trabajo estable. Hasta este mes de marzo no hemos contado con ningún ingreso en el año 2020. Esto es un problema para una entidad pequeñita. Hay un gran problema con las subvenciones. Habría que buscar una manera de que no fueran prácticamente convenios encubiertos, donde antes de que salgan ya casi están repartidas o se sabe a dónde van a ir la mayoría del dinero. Debería haber otras formas de apoyo y, sobre todo, para poder dejar una parte propia para nuevos proyectos o entidades pequeñas, porque si no, no llegan o siempre llegan las migajas. Y porque somos ilógicos y nos gusta soñar que todo es posible y imaginar,
Cuando estábamos preparando con mis compañeros esta comparecencia, nos pusimos a imaginaros a cada uno aquí sentado escuchándonos y pensamos que erais como unos genios de la lámpara que al frotarla tenemos 3 deseos para poderos pedir. Y entonces queríamos pedir nuestro primer deseo y era que nos apoyéis. A nosotros y a las entidades pequeñas. Sabemos que es fácil apoyar a las grandes, que sale mejor la foto, que si protestas y vais contracorriente de ellos, pues vais a tener más polémicas sociales, pero quizás a veces os olvidéis de las entidades pequeñas, os olvidéis de nosotros. Y no es justo, porque también hacemos un gran trabajo. Y quizás no queremos ser grandes para no perder ni nuestra esencia y para no perder la calidad de nuestro trabajo. Dicho esto, regreso al año 2019 y después del premio de unos meses de visibilidad, la vida vuelve a la normalidad. Y aunque por desgracia y justo en ese momento, a la vuelta a la normalidad, a varios miembros de mi asociación tienen varios graves problemas familiares. Enfermedades de alguno de sus padres, accidentes de tráfico, pérdida de alguno de sus tutores, el proceso de vuelta a casa con dependencias y discapacidad. Y esto nos lleva a ver que no hay un reconocimiento de la figura y la labor del hijo del afectado o hijo cuidador, que estamos solos y esta sociedad no nos ve. Por desgracia, yo ya había pasado por esto años anteriores. Cuando yo tenía 14 años, mi madre sufrió 5 ictus y la limitaron físicamente y le hicieron tener una regresión a la infancia. Desde ese día y hasta hoy, y que dure muchos años, es como mi hija o mi hermana pequeña. Esto ha sido muy duro y ser madre de mi madre no ha sido algo fácil. Pero en el año 2009, cuando les pasó a mis compañeros, vi que necesitaban apoyo y que venían a contarme cosas a mí cuando su padre tenía un cáncer, cuando su madre tenía una enfermedad respiratoria, cuando su padre muere por X enfermedades o cuando le diagnostican un Alzheimer prematuro con 50 años. Así podríamos seguir con miles de casos. Y vi que apoyarse en mí, sentirse identificados y respaldados era importante. Y así nació Ilógica. Los 6 primeros años, porque queremos decir que no venimos aquí el primer año, sino que llevamos casi 10 años, nos dedicamos a la atención directa y a la ayuda mutua. Y en el año 2017, gracias a invertir todo lo que habíamos ahorrado en esos años, decidimos darle un impulso contratando a una persona para que lanzara el proyecto y que le diera mayor visibilidad. Y así nace la parte que nos trae aquí. La parte de sensibilización, visibilización y lucha por el reconocimiento de la figura del hijo de afectado. Y esa parte tiene 2 líneas muy claras. Una hacia vosotros, hacia los políticos, porque sois los que tenéis la llave, la herramienta para hacer visible la realidad y el colectivo que es el nuestro. Y aquí viene mi segundo deseo. Y es que cada uno de los que estáis ahí sentados tenéis un recorrido vital, tenéis una experiencia, una formación y que escuchándonos ya sabéis, intuís dónde podríamos ir, a quién podríamos pedir ayuda, quién nos podría ayudar. A lo mejor no han llamado a esta puerta, a lo mejor no han preguntado en este sitio y quizás si nos asesoráis y nos ayudáis podríais hacer que este proyecto fuera más grande. Desde aquí os pido que nos ayudéis. Tenemos un sueño, que es que se reconozca la figura del hijo del afectado a nivel nacional, porque una vez que se reconozca podrán venir las ayudas y los servicios, pero primero hay que tener un reconocimiento. Yo siempre cuento la misma historia, y es que del bullying no se hablaba y de las mujeres maltratadas tampoco, y eso no significa que no existieran. Con los hijos de afectados pasa igual. Se habla a veces y tímidamente del cuidador, pero normalmente todo el mundo piensa en el cónyuge. Pero en la sociedad en la que vivimos creéis que siempre es el cónyuge el que se puede ocupar. Hay parejas sin cónyuge, hay divorciados, separados, viudos. ¿Y quién se hace cargo de este peso? Y no pasa nada, y en las familias en las que por suerte no tienen estos problemas sucede prácticamente lo mismo. El trabajo y la vida cotidiana hace que los hijos tengan que arrimar el hombro, cambiar sus obligaciones y su rol en la familia y en la sociedad. Pero nadie habla de esto, de lo que nos toca vivir. Todos los que estáis aquí seréis o habréis sido ya hijos de afectados. Y si toca una edad más temprana, como les ha pasado a mis socios, ¿qué pasa? ¿Y qué ocurre con las familias de padres jóvenes con niños pequeños? Se dice que la familia les ayudará, pero ¿y si no está esa familia? ¿O si la familia no te puede ayudar, como es mi caso? Yo, por desgracia, tengo un hijo de 2 años. Y en los 2 años que tiene mi hijo, mi marido ha estado 3 veces en la UBI. Y he visto muchos problemas. Solamente para vernos. Nos teníamos que ver en la puerta del hospital.
No hay un espacio familiar para poder reencontrarse las familias. Sabemos que no es el mejor momento para reclamar un espacio familiar dentro de los hospitales, por todo lo del coronavirus. Pero esto pasará. Y igual que se volverán a abrir los colegios y la universidad, creemos que este problema hay que hacerle frente. Hemos tenido ya reuniones con el director general de Salud Pública, con la directora de Familias, con el director del Hospital Clínico, por nombrar algunos, a los que les hemos pedido ayuda para poner en marcha este proyecto. Pero ahora estamos aquí y os pedimos ayuda a cada uno de los que estáis aquí, porque creemos que vosotros podéis ayudar a que este proyecto sea realidad. Como he dicho, hay dos líneas. Una, la política, que acabo de nombrar, y dos, la ciudadana. Y la ciudadana va orientada a la población en general y en especial a los hijos de afectados y sus familias. Busca la sensibilización, busca dar visibilidad y reconocer a la figura del hijo del afectado. Tanto a las familias de afectadas para que se sientan identificadas como a las familias normalizadas para que, si algún día les pasa, estén preparados. Dentro de esta línea tenemos tres vías de trabajo. Una es un libro que hemos creado, un libro familiar, en el que os hemos incluido en el dossier algunas páginas, no está publicado todavía, pero en el que ponemos en relevancia la figura del hijo del afectado y en el que hablamos de que la familia y los amigos son muy importantes para mejorar este mundo. La segunda vía es un espectáculo de cuentacuentos, que también lo hemos puesto en el dossier, que se llama Buscamos Piratas. Todo va relacionado con los piratas porque hemos considerado que los piratas son la primera asociación de personas con discapacidad y nos sirve de vehículo para hablar de todos los problemas y de toda la realidad con la que nos enfrentamos. Este espectáculo es de pequeño formato y está pensado, y ya lo hemos llevado a bibliotecas, a semanas culturales, al proyecto del Teatro Va al Cole. Y una tercera línea, esta más artística, si cabe, que la acabamos de incluir en la RAE, en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, que se llama ¿Qué es mi barco, mi tesoro?, y que estará este 21 y 22 de marzo en el Teatro Arbolé, a la cual invitamos a todos a que vengáis, a que nos pongáis todavía más cara y que veáis por lo que estamos trabajando y luchando, y en el que se pone en relevancia y se visibiliza la figura del hijo de afectado, se reivindican los espacios familiares y se hace hincapié en que la familia y los amigos son la mejor red para mejorar este mundo y que a lo mejor estamos obviando el hacer espacios familiares en el que se conozcan las familias, porque haciendo emprendimiento social podríamos ganar muchos aliados para mejorar este mundo. Encima es muy curioso porque se representa el día 21 de marzo y no sé si recordaréis, pero la ley justo la aprobasteis el día 21 de marzo. Entonces es como que las casualidades y el hilo conecta todo. Y yo creo que las cosas no siempre pasan porque tienen que pasar y tienen un porqué. Yo sé que mi madre tenía que sufrir esos ictus para que yo fuera hija de afectada, para que yo reivindicara esta figura y para que ayudara a muchos jóvenes y familias jóvenes que están pasando por ello. Yo sé que todos los que estáis sentados aquí no nos obviáis, y quiero pensar por principios, sino porque a lo mejor nos ha tocado. Y creo que en el momento en el que os estoy hablando, me estáis escuchando, veis la necesidad de echarnos una mano, porque os puede tocar a todos, y de hecho os va a tocar a todos ser hijos de afectados, pero encima les puede tocar a vuestros hijos. Y qué mejor que proteger el futuro de vuestros hijos. Por esa razón, y como tercer deseo, pido que nos ayudéis a difundir tanto el libro como los espectáculos, como todas las acciones que hacemos, porque además de ser nuestra única fuente de financiación, a pesar de tener 20 años de experiencia, no contamos con ningún convenio ni con ninguna subvención estable, pero aparte de todo eso es lo que da sentido a nuestro proyecto IDEA, que es ayudar, dar visibilidad a la figura del hijo de afectado. Desde aquí os pido que no nos olvidéis, que os necesitamos, porque somos una entidad pequeña, porque necesitamos visibilidad y porque estoy segura de que nos podéis ayudar. Así que cada uno tenéis una varita mágica y una llave que podéis compartir con nosotros. Y os pedimos desde aquí que la compartáis, que a lo mejor no todo el mundo tiene la suerte de estar donde estáis vosotros, pero como dice Spiderman, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo creo que
viniendo aquí con nuestras manos, nuestra cara y solo pidiendo ayuda, que creo que nos la podéis dar. Y ya está, creo que está. Muchas gracias. No hace falta apurar el tiempo, ¿no? Si queréis. Muchas gracias por su exposición. Pues comenzamos con el turno de los grupos parlamentarios. Disculpar al Grupo Parlamentario Izquierda Unida y al Grupo Parlamentario Aragonés. Por tanto, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz. Pues muy buenos días, muchas gracias Alejandro y Lorena, que has dicho, por venir aquí. Gracias por abrirnos los ojos, gracias porque pensemos en estas cosas que en la vorágine de nuestras vidas no nos da tiempo a pensar. Y es que es lo que habéis dicho, mañana podemos ser cualquiera de nosotros o peor aún, nuestros hijos, ¿no? Yo creo que hacéis una labor encomiable. Sé que no es suficiente, que todo hace falta subvenciones, hace falta tal, pero lo que os tenéis que llevar dentro también creo que tiene un valor, ¿no? Es decir, dedicaros a esto y encima apoyar a familias con estas problemáticas me parece que es digno de mención, de verdad. No conocía esta iniciativa, es la primera vez que os oigo, perdonadme, pero me resulta muy interesante y habéis dicho eso, que no se apoya a las asociaciones pequeñas, pero yo creo que debemos apoyar a los proyectos grandes y a las personas con amplitud de miras como vosotros y que queréis hacer cosas grandes que nos benefician a todos, benefician a la sociedad, benefician bueno, es fácil empatizar con vosotros, es fácil que toquéis nuestra sensibilidad porque es algo que está ahí, es la vida misma. Es decir, parece un poco contra natura, un poco ilógico, de ahí el nombre de la asociación, que los hijos a una determinada edad todavía temprana tengan que cuidar a los padres, pero es la propia vida. Entonces yo creo que lo ilógico es la propia vida en sí a veces, ¿no? Que es ilógica, no lleva una lógica racional todo. Por nuestra parte, por el grupo Vox que represento, contad con todo el apoyo y espero ese dossier y espero que mantengamos un contacto para ver cómo podemos de verdad ayudaros, tanto en esta institución como en el ayuntamiento, a abrir a la gente vuestro proyecto, a comunicarlo y bueno, que a vuestra disposición enteramente. Que muchas gracias por hacer lo que hacéis. Gracias. Muchas gracias, señor Arranz, por el Grupo Parlamentario Junta Aragonesista, señor Palacín. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero daros la bienvenida y agradeceros vuestras explicaciones, ya que, como han dicho ya, nos habéis abierto los ojos en muchas cosas. Yo creo que es importante valorar el trabajo que estáis desarrollando en un ámbito como es la acción social, que lo que buscáis al final es el bienestar de las personas, que yo creo que eso es lo más importante y que es necesario que muchas veces las asociaciones pequeñas o las agrupaciones pequeñas tengan reconocimiento. Vosotros ya nos habéis hablado de algunos, sé que también a nivel personal habéis recibido alguno que también acaba representando a toda la asociación, a toda la gente con la que trabajáis. Nos pedís que os apoyemos en tres cosas que yo creo la primera es el apoyo a las entidades pequeñas. Yo creo que sois esenciales porque llegáis donde las grandes no llegan. O sea, tenéis un ámbito de actuación que es muy importante para toda la sociedad y yo creo que eso lo tenemos que valorar los que tenemos una representación pública en este caso y tenemos que intentaros apoyaros a esas asociaciones o a esas entidades pequeñas porque generáis algo que otras no saben llegar y yo creo que por eso sois tan importantes. Luego nos habéis hablado de una figura que es la de los hijos de los afectados, del cuidador al cuidador, que yo creo que es muy importante. Yo creo que la sociedad, tal como está evolucionando, cada vez va a ser más normal y yo creo que es una figura que no es suficientemente conocida y es bueno que asociaciones o entidades como vosotros le deis voz y que a nosotros nos permitáis el trasladarlo, ser un altavoz. Al final nosotros podemos ser un altavoz del trabajo que estáis haciendo y de poner en valor figuras como la que estáis poniendo de los hijos de los afectados, igual que la hora de lo que habéis comentado de buscar esos espacios familiares para encontrarse las familias. Y por último, desde luego, habéis pedido ayuda a la hora de difundir vuestro trabajo. Yo creo que desde luego todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario y sobre todo la visibilidad al hijo del afectado, que es algo que yo creo que no es conocido y que entre todos y todas tenemos que
que a ayudaros, asociaciones como vosotros, para que estén en el debate, para que la gente sepa que existen estas figuras y que nos puede pasar a todos los que estamos, y que desde luego, como decía, tenéis el apoyo de este grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señor Escartín, tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias a Lorena y a Alejandro por hacer cositas que luego se reconocen como proyectos de emprendimiento social, de dinamización, además de la juventud a nivel de formación, de nuevos liderazgos, de personas que van a transformar la sociedad. Y en ese sentido me consta que el Gobierno de Aragón, ¿no?, el Instituto Aragonés de la Juventud, la Dirección General de Gobierno Abierto y de Innovación, sí que ha trabajado con vosotros, ¿no?, como entidad dentro de la Social Impact Academy que habéis mencionado. Pero hoy, sobre todo, yo creo que toca hablar del proyecto IDEA, ¿no?, por lo novedoso que yo creo que trae a estas Cortes. Yo no sé si alguna vez se había hablado de esto aquí, posiblemente no. Y una vez más vemos cómo las asociaciones, los pequeños proyectos como el vuestro, sois pioneros y vais trazando el camino que china-chana, que pasico a pasico se va a ir reconociendo no solamente en el plano social y político, sino sobre todo en el de lo público, en el que al final las cuestiones que estáis demandando se recojan dentro de uno de nuestros bienes más preciados, que es nuestra sanidad pública. Y quería empezar por eso, ¿no? A mí también me ha tocado. Yo creo que a muchas de las personas que estamos aquí nos ha tocado. Yo no suelo hablar de cosas personales, ni lo voy a hacer hoy también en la vorágine política en la que estamos, pero a mí me ha tocado, como joven cuidador y como padre de una niña que ha tenido que estar con su mamá enferma. Y eso ha pasado. Y lo que estáis pidiendo es necesario, porque sobre todo en los hospitales, a todos yo creo que nos emociona cuando vemos en el hospital infantil que se abre una sala de cine para que los niños tengan un ratico de alegría o tienen alguna actividad, o incluso se decoran las paredes, ¿no?, para que sea un sitio también de disfrute. Pero también falta en la parte para adultos, que también vamos con niños y con niñas y jóvenes, y necesitamos también ese espacio, ¿no?, de convivencia, siendo conscientes de que somos seres vulnerables y que nos va a tocar o que nos cuiden o cuidar. Y cuanto mejor esté el espacio, pues más fácil va a ser para todos, ¿no?, el llevar enfermedades y prevenir. Valoramos muy positivamente lo que estáis haciendo. Creo que es muy importante que el Gobierno de Aragón, en este caso, reconozca con compromisos una colaboración que os dé, digamos, más capacidad, ¿no?, y más estabilidad en vuestra labor, y además podéis proyectar iniciativas todavía más ambiciosas, que seguro si hay una cierta estabilidad laboral y económica va a ser más fácil hacerlo. A mí me consta, desde la Junta Municipal del Actur de Margen Izquierda, que es la que presidimos Podemos en Zaragoza, que ya os conocen perfectamente, que se ha trabajado con vosotros no solamente desde el Gobierno de Aragón, y creo que esa es la línea, ¿no?, el reconocimiento de muchas entidades diferentes a la vuestra, porque vosotros sois muy singulares, sois muy lógicos, pero le echéis mucha pasión, que es algo que se agradece también en las iniciativas sociales, y creo que es el éxito también que tenéis, ¿no?, el reconocimiento desde una crítica que también habéis hecho, ¿no?, al modelo de formación, de los monitores de tiempo libre, etcétera, que creo que es muy interesante que vayamos modificando algunas de las cuestiones que se llevan haciendo desde los años 80 y que es momento de evolucionar al albur de las nuevas necesidades juveniles y de la propia sociedad. Y en ese sentido, todo nuestro apoyo de visibilización, de sensibilización y a partir de ahora también de colaboración, porque yo personalmente no os conocía como entidad y creo que a partir de ahora pues podemos charlar mucho más y podemos encontrar sinergias y ver cómo podemos colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escartín. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, ahora sí, señora Cabañes, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, Alejandro. Bienvenidos a esta comparecencia. Y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y por todos los proyectos que tenéis en un futuro. En especial el proyecto IDEA, que nos habéis presentado y que se centra en los hijos de cuidadores. Especial empatía con todo lo que has manifestado, Lorena, porque, ajenos a personalismos, como ha dicho el compañero de Podemos, yo he sido hija afectada y cuidadora de una persona dependiente durante 10 años. Y me duele en el alma no haberos conocido antes. Acabo de conocer vuestra labor y de verdad merece todo mi respeto y el de mi grupo parlamentario. Es muy necesario, es muy importante que vengáis a foros como este, porque proyectos tan importantes como el que habéis descrito necesitan apoyos, necesitan visibilidad, recursos y, por supuesto, reconocimiento. Que seáis una asociación aragonesa que quiere cambiar lo que no está bien en nuestro entorno,
a través de proyectos participativos, ya dice mucho, mucho de vosotros. Pero que además participéis y os preceda un currículum como valedores de premios como el Mejor Proyecto Nacional de Emprendimiento Social en 2009 o un largo listado, a cual más prestigioso, hace que nos llene de orgullo y que aún tengamos más claro la necesidad de apoyaros. Todos conocemos, hemos oído hablar de proyectos como Caminando o Imagina tu Barrio y todos conocemos también el prestigio de vuestra escuela de formación. Pero si algún proyecto es interesante, si se puede, por encima de otros, es que además habéis venido a hablarnos de este gran proyecto IDEA. Siempre hemos oído hablar del cuidador que necesita cuidados, eso sí que lo hemos oído hablar, pero vosotros habéis dado un paso más. Cuando es el hijo el cuidador y sus padres a quien cuida, el cuidador no solo necesita cuidados, necesita mucho apoyo, necesita recursos y necesita visibilidad. Cuando además ese hijo está asumiendo obligaciones que en teoría, por edad u otras circunstancias no les corresponde, hace que quien hemos cuidado y cuidamos a nuestros padres, hijos, sepamos de la angustia y miedo que tiene que sentir ese hijo que tendría que estar preocupándose o atendiendo otras situaciones, pero que la vida le ha puesto para desarrollar ese papel. Que os centréis en la ayuda individualizada para normalizar su situación dentro de su entorno es un trabajo encomiable. Y además, concienciéis a la sociedad y además reivindiquéis ayudas y recursos para estos niños, hace que cerréis el círculo y que el proyecto sea verdaderamente maravilloso. Vuestro proyecto de realizar espacios familiares en hospitales, respondiendo a esa demanda ciudadana que afecta a los colectivos más significativos, define valores muy importantes, como la convivencia, y nos parece merecedor de todos los apoyos de esta Cámara. Pero es que vuestras actividades familiares tampoco se quedan atrás. Que esas actividades sirvan de espacios de encuentro, aprendizaje y experiencia, mejorando el entorno, son ejemplo de que se puede trazar una red de convivencia en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Por lo tanto, desde este grupo parlamentario queremos mostraros todo nuestro apoyo en este gran proyecto de una vida colectiva. Contad con nosotros para todo lo que consideréis y contad con nosotros para seguir mejorando la vida de nuestro entorno con un concepto completo que abarca todos los ámbitos necesarios para que vuestro proyecto funcione. No vamos a permitir vuestra invisibilidad, tú lo has comentado, Lorena, no lo vamos a permitir. Y habláis de que sois una asociación humilde, pues mira, la humildad y la sencillez, lo habréis oído muchas veces, es la esencia de la verdadera grandeza. Enhorabuena y bienvenidos a esta comparecencia. Muchas gracias, señora Cabañes, por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, señor Lagüens. Gracias, señor presidente. Bueno, pues, la verdad, Alejandro Romeo, Lorena, muchísimas gracias por la exposición. Yo sí que he tenido ocasión de ojear un poquito el dossier, pero lo primero que me venía a la mente era no comprender el nombre y lógica, ¿no? Claro, después de haber atendido vuestras exposiciones, pues me venía a la memoria que las personas, los seres humanos, somos lógicamente imperfectos y por lo tanto es de recibo que ese componente ilógico pues pueda ayudar a mejorar el mundo. Vosotros lo descubristeis hace ya 20 años de trayectoria, por lo tanto tenéis ya un bagaje importante, es decir, os consideráis una asociación modesta, pero es evidente que habéis tenido un trabajo prolijo, muy entregado, que habéis llegado a unos sectores de la sociedad muy necesitados y que también, pues de alguna manera, han estado ciertamente olvidados. Por eso esa exposición nos ha ayudado a abrir un poco el campo visual, a conocer mejor a lo que habéis hecho y sobre todo lo que queréis dar al conocer, ¿no? Esa difusión de vuestros programas del emprendimiento social y sobre todo también pues esa divulgación de las actividades que realizáis con esos libros, etcétera. Yo creo que ya se ha dicho aquí, el Gobierno de Aragón viene colaborando
pero también se ha dicho que sois una asociación pequeña, que tenéis problemas para concurrir a determinadas convocatorias de ayudas y subvenciones, que no tenéis un convenio de colaboración permanente que os garantice de alguna manera esa financiación de los servicios y el funcionamiento de la misma. Por lo tanto, qué duda cabe que escucharos, atenderos, empatizar con vosotros, porque es lo más importante para que este Parlamento pues pueda trabajar y colaborar con vosotros. Es lo más importante. A mí me ha llamado mucho la atención el proyecto IDEA también, y sobre todo también, como ya se ha comentado por compañeros del grupo de grupos parlamentarios, esa ayuda a esos proyectos sociales vinculados a las instalaciones sanitarias, a los hospitales. Bueno, es la muestra de un botón, ¿no? Es esa ilógica que necesitamos todos para acabar de cubrir esa perfección que anhelamos como seres humanos y que no vamos a poder conseguir nunca. Por lo tanto, hay mucho campo, hay mucho trabajo por delante. Creo que es fundamental ese apoyo, esa visibilización, como decías, y bueno, pues yo he llegado a comprender personalmente que es ser madre de tu madre gracias a, no sé si era un artículo de prensa, una entrevista en algún periódico, pero verdaderamente es duro, hay que tenerlo pendiente, ser conscientes de que eso es así, y que hay actividades, hay proyectos que Ilógica puede ofrecer a estas personas necesitadas y que por lo tanto, aunque pequeños y con una gran trayectoria de 20 años, sois importantes para la sociedad. Así que enhorabuena. Muchas gracias, señor Lawens. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Saúl, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a Lorena y a Alejandro. Muchas gracias por comparecer aquí en esta comisión dando a conocer vuestra asociación y especialmente vuestro proyecto. Pilimar no forma parte de esta comisión, pero me atrevo en su nombre pues a agradecer las palabras que Lorena le has dedicado, y bueno, pues nos hace mucha ilusión que podáis comparecer aquí, que haya sido de su mano, ¿no?, para que haga visible vuestro trabajo. La mejor carta de presentación que tenéis es la experiencia, y a vosotros os avalan esos 20 años de trabajo en emprendimiento social, 20 proyectos, 800 alumnos, un montón ingente de personas alcanzadas, así como todo el reconocimiento que habéis tenido tanto a nivel nacional e internacional por organismos e instituciones. Por todo eso, muchas felicidades. En esta trayectoria creemos que el éxito de vuestra asociación radica pues en que tenéis un objetivo principal muy claro, que lo habéis nombrado y lo ha nombrado también Lorena, el poder cambiar vuestro entorno y la mejora de lo que no está bien, ¿no?, como vuestro eje. Y también en la gran capacidad de evolución y de aprendizaje que habéis tenido para adaptaros a los cambios y a las necesidades sociales que se han producido en estos 20 años, sin perder de vista que el trabajo lo habéis centrado en la creación y el desarrollo de proyectos culturales, sociales y formativos de gran impacto, como vosotros decís, de diseño propio. Detrás de esta labor también tiene que haber un equipo importante de personas, como en el dossier nos habéis explicado, profesionales, voluntarios, jóvenes en prácticas. Uno de todos ellos es un poco el valor. Y de nuevo felicitaros por esta gran apuesta que nació de un barrio de Zaragoza, creo yo que nació a nivel de barrio, ¿no?, pero que ya tiene una proyección en toda la ciudad, en el territorio aragonés, nacional e incluso internacional. También felicitaros porque hay una capacidad de réplica de vuestros proyectos, ¿no? Vosotros los presentáis o gratuitamente los ofrecéis para que otras personas puedan copiarlos. Y nosotros como aragoneses pues nos sentimos orgullosos de que así lo hagáis. El proyecto IDEA, la verdad que nos ha sorprendido y nos ha conmovido, porque se ve muy claro que nace de una necesidad sentida en primera persona por ti, Lorena, y eso se percibe mucho cuando te adentras y estudias el proyecto, ¿no? Eso de hijos de afectados al principio suena un poco raro, pero cuando buceas y dices, claro, afectado, pues padres, tutores que han sufrido una enfermedad, una discapacidad, una dependencia o que han fallecido, se ve claro a qué os referís. Nos parece también muy importante que busquéis esa visibilidad, esos apoyos y servicios, así como esa apuesta por promover y por apoyar cambios en la ley, ¿no?, que también nombráis, y crear proyectos familiares de sensibilización y de ayuda que hacéis desde el proyecto IDEA. Creemos que el éxito también radica en la capacidad de que esos hijos y afectados vean que no están solos, y que hacer partícipes también al resto de los niños, de la familia y de la sociedad en general de una realidad que muchas veces se ignora, y que esas palabras a las que referís como exclusión, desamparo, olvido, soledad, miedo,
que van de la mano de ese cambio de rol, de unos niños o adolescentes que eran cuidados y que ahora asumen el papel de cuidadores, ¿no? Pero entendemos como vosotros que está en la mano de todos el paliar esa situación, porque todos somos igual de vulnerables, como tú bien has dicho, porque muchos nos hemos sentido o hemos sido cuidadores de nuestros padres y podemos ser afectados y podemos ser los padres cuidados. Hemos visto también que hace referencias al medio rural y agradecemos también que tengáis en cuenta esa perspectiva, porque esa también es una realidad de nuestra comunidad, ¿no? Fuera de la ciudad de Zaragoza hay un territorio extenso, eminentemente rural, disperso y de núcleos muy pequeños, como vosotros decís que sois, pero que yo considero que eso no es ningún hándicap. El ser pequeño se puede ser igual de importante. Esa ayuda individualizada en la que tomáis al hijo como centro y que forma parte de un todo, ese trabajo por normalizar la situación familiar, nos parece muy loable. Esa perspectiva de sensibilizar y dar visibilidad social en esos términos que habéis dicho, políticos, tanto como en la población general. Nosotros compartimos lo de los espacios en los hospitales porque somos usuarios de los servicios sanitarios y lo vemos. Yo mismo soy enfermera y lo veo en la realidad diaria de mi trabajo. Felicitaros. Sí, bueno, como faltaba algún miembro, un poquito solo felicitaros porque sois innovadores, porque es un proyecto comprometido, necesario y con un colectivo vulnerable y frágil. Felicitaros también porque sois profesores, ¿no? y coordinadores de esa Social Impact Academy, ¿no? que nos parece, aunque tenga el apoyo del Gobierno de Aragón, muy importante. Y nosotros no tenemos varita mágica, pero sí que hacemos vuestros deseos, ¿no? Y los tenemos recogidos, y en la medida de nuestras posibilidades os vamos a apoyar, vamos a trasladar a instancias superiores vuestras peticiones y después también a nivel local, a nivel de nuestros pueblos, de nuestras provincias, dar a conocer vuestras propuestas, vuestros espectáculos y, bueno, felicitaros y ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias, señora Saúl. Mira que les pido que les ciñan al tiempo. Gracias. Y siempre se tienen que pasar ustedes, ¿eh? Es que... Bueno, Alejandro, 5 minutos. Lorena tiene un turno de réplica por tiempo y 10 minutos. Empieza. Bueno, lo primero, pues gracias por todas las bonitas palabras que nos habéis dedicado y dar las gracias también por esas promesas o propuestas de apoyo, porque ya es mucho lo que nos llevamos en la mochila. Hablabais del medio rural, voy a empezar por el final. Hablabais del medio rural, para nosotros es muy importante. De hecho, nosotros tenemos una de las secciones de nuestra asociación, está en Boquiñeni, un pueblecito al lado de Luceni, Pradilla, Alagón, por esa zona de ahí, y creemos muchísimo en la importancia de llevar las cosas a los pueblos. Por eso también nuestros espectáculos y nuestras actividades las intentamos meterlas más potentes en la RAE, pero hay que decir que pues igual que hay que revisar el curso de monitor de tiempo libre y hay que revisar otras acciones, la RAE también debería de ser revisada, porque nosotros cuando entramos, hará 5 años, sí que es verdad que los pueblos, como tenían una pequeña ayuda, llamaban para poder recibir esa ayuda a los espectáculos que estaban en la RAE, pero a día de hoy esa ayuda ha sido cortada de los pueblos y nuestras peticiones han sido reducidas, porque ahora lo llevan todo managers o productoras o como lo queréis llamar, que les venden packs a los pueblos en el que viene una orquesta, viene la actuación infantil, vienen las vacas y viene no sé qué. Entonces, claro, nosotros no podemos dar un servicio que incluya todo. Entonces las asociaciones pequeñas se vuelven a quedar, o los espectáculos propios se vuelven a quedar fuera. Y creo que es una realidad que a lo mejor, como el proyecto de IDEA, desconocéis, pero creo que deberían mirarlo y revisarlo, porque está muy bien, es un catálogo, está muy bien hecho, con muchos profesionales dentro, pero realmente en estos últimos años ha sido inútil. Bueno, quien nos conoce y nos ve trabajar, repite. Entonces, simplemente a los que estáis aquí, si tenéis un pueblo, conocéis a alguien que esté en la comisión, o con esa difusión ya tendríamos un largo camino hecho. Agradeceros a todos, han sido todo buenas palabras, muy bonitas, y yo creo que las he interiorizado, luego las lloraré en casa, porque la verdad es que sí que es verdad
que cuesta mucho que se te reconozca, y más en tu tierra y más en tu casa. Hace un par de años, por circunstancias, nos hacemos mayores, nos hacemos padres, pues hemos vuelto a aterrizar aquí, no nos hemos ido nunca, pero casi estábamos trabajando más fuera que en nuestra tierra, porque... Trabajando se refiere a las cosas que nos contrataban y todo. Los proyectos IDEA está aquí y solo aquí, sí, porque no ha dado tiempo a expandirlo mucho más. Sí, sí. Y ahora estamos centrados en la participación y estamos centrados en estos proyectos que vamos a seguir haciendo y que vamos a seguir intentando sacar. Pero luego siempre hay proyectos que nos van a quedar y en los que no vamos a dejar de trabajar, pues como es el proyecto IDEA. Un proyecto que llegó en un momento en el que muchos de los que estábamos en la asociación estábamos muy mal, pero con el apoyo de unos y de otros pudimos salir adelante, incluso sacamos una cosa tan bonita como este proyecto IDEA, que yo creo que está llegando a muchos corazones, está llegando a muchas conciencias, y si desde aquí, desde el Gobierno de Aragón, somos capaces en el desarrollo de esa ley de derechos y garantías de las personas con dependencia de Aragón, con discapacidad de Aragón, somos capaces de incluir esa figura en el desarrollo de esos decretos que van a acompañar a esa ley de derechos y garantías, tendremos una batalla mucho más que ganada. Y aparte seremos pioneros en Aragón. Porque aunque nuestro proyecto, que decir, nosotros colaboramos con otras entidades, como puede ser ASOCA, que está a nivel nacional, a nivel internacional, la primera en emprendimiento social, no hay nada realmente a nivel político y a nivel estable sobre la figura de hijos de afectados a nivel nacional. Y si en Aragón empieza, pues podríamos abanderar algo que es importante para todos y que involucra a toda España, ¿no? Y a todo el mundo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en otros países sí que se hace alguna cosa. En Noruega, en Suecia, en Estados Unidos, sí que hay algún proyecto en el que se habla más de la figura del hijo del afectado. Creo que poco más, es que no tenemos nada que discutir, todas han sido palabras de agradecimiento. Agradeceros a vosotros también, primero, que nos hayáis escuchado. No nos habíamos planteado nunca el camino de dirigirnos a la política, pero hemos visto de un par de años a esta parte que es muy importante. Primero, lo vimos con nuestras aportaciones el año pasado a esta ley de garantías de derechos y garantías de las personas con discapacidad de Aragón, y vimos que sí que había repercusiones. No pudimos acabar de poner las palabras que nos habría gustado en esa ley para que ya apareciera hijos de afectados en esa ley, pero de repente compañeros vuestros empezaron a acercarse a nosotros y a interesarse por el problema y a interesarse por el trabajo que estábamos realizando. Pero hay un desconocimiento en las vías, lo digo como ciudadana de a pie, que no está tan metida en la política, de las vías para poder hacer llegar y poder llegar a estos cambios. Porque nosotros llevamos 20 años de trabajo, que nos has dicho, pero, por ejemplo, no habíamos estado nunca aquí. Nunca. Nadie nos había explicado que existía este cauce para poder hacer llegar nuestras propuestas, y coincidió que nos hemos enterado por casualidad, porque vinimos de público, y al salir saludamos, nos presentamos, y a raíz de eso porque nos Lorena lloró de la emoción, sí, cuando aprobaron la ley, porque estaba muy emocionada, y entonces pues se quedó la gente, se quedaron hablando con ella, y entonces le explicaron qué se podía hacer. Ahora, antes de entrar, también nos ha explicado un compañero que están... y hay otras herramientas. La opción de presentar proposiciones no de ley, que sepáis que alguna os caerá. Por nuestra parte, por lo menos. Entonces sí que os pediremos y os diremos, os invitaremos en general que nos apoyéis y que nos indiquéis qué tipo de proposiciones son las que podemos hacer. El año pasado, con Stop Accidentes, a ESLEME, presentamos una moción en el ayuntamiento para un monumento a las víctimas de tráfico. Nosotros, porque estábamos con entidades mucho más grandes, como es Stop Accidentes, pero tampoco conocíamos esa vía de participación. Nos pareció súper interesante,
fue muy importante para nosotros y creemos que el poder hacer llegar estas formas que os llegan la información y que realmente se puede cambiar el mundo y que se pueden cambiar cosas que de otra manera a lo mejor no podemos, pues que es importante que estén como más cercanas al ciudadano. No sé ni cómo ni de qué manera, pero que estaría bien que las conociéramos, porque nosotros lo vamos conociendo, hay que decir, hay veces que nos dicen, ¿habéis probado en esa puerta? ¿Pero qué puerta? Si no la veo. Claro, hasta que no te explican, hay veces que vosotros tenéis muy claro cuántas puertas hay, todas estas. Pero yo a lo mejor solo estoy viendo esta, nadie me ha explicado que girando, aquí hay otra puerta a la que puedo llamar y me pueden abrir o no, pero es que si no pruebo, nunca me van a abrir esa puerta. Y lo que os ha dicho Lorena, que os habéis reído, evidentemente, y ya contaba que se iban a reír, el tema de la lámpara mágica, los deseos, la varita, que ha nombrado en muchas ocasiones, pero es que es verdad que la tenéis. Y hay algunos que lleváis más legislaturas y habrá otros que acabaréis de entrar en esta última. Pues tenéis 4 años. Los que lleváis mucho como los que lleváis poco. Tenéis 4 años para cambiar las cosas. Estáis en una posición privilegiada. Aprovechadlo. No seáis el representante número 23 de la corporación número 12. No seáis ese número abstracto que nadie recuerda. Ser la persona que apoyó esta iniciativa, que cambió una cosa que se va a recordar para siempre. Intentad, por lo menos cada uno de los que estáis aquí, si cada uno hacéis una cosa memorable en estos 4 años que tenéis, imaginaos la de cosas que se puede avanzar en Aragón, en Zaragoza, en España y en el mundo. Yo en el discurso que tuvimos en el ayuntamiento, cuando la moción para lo del monumento a las víctimas, decía que si mi abuela gobernara, no dejaría que el más pequeño de la casa fuera el más perjudicado. También decía que si mi abuela gobernara, os sentaría a todos en la misma mesa y no dejaría que os levantaseis hasta que llegaseis a un acuerdo en el que ese pequeño estuviese respaldado y protegido. Y esa misma petición que hice en el ayuntamiento la traslado aquí. Espero que todos sigáis el ejemplo de mi abuela y no os olvidéis de los pequeños y protejáis estos proyectos que hacen de esta sociedad un mundo mejor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, Alejandro, Lorena. Os pido que os quedéis unos segundos ahí, entre que acabamos la sesión. Por seguir con el orden del día, 4º punto, ruegos y preguntas. Bueno, pues también dar la bienvenida a estas Cortes el grupo de prácticas, nuevo grupo de prácticas de Derecho. Saber que hablo en nombre de esta mesa, que estáis invitados a todas las comisiones que queráis venir de comparecencias. Yo al resto ya no puedo decir nada, y que sea muy fructífera vuestra presencia aquí. Pues muchas gracias, levantamos la sesión.